Revelaciones siniestras, 7 historias escalofriantes que malditos albañiles encubrieron. Javier, un joven albañil de 25 años, nunca imaginó que su vida cambiaría al aceptar un trabajo en una construcción en un terreno baldío donde la oscuridad parecía llevar el control. En el barrio marginal donde vivía, la pobreza era un compañero constante, pero su hija Sofía, de solo 6 años, iluminaba sus días. Sin embargo, al caer la noche el ambiente se tornaba opresivo, y el sonido de martillos y sierras parecía un lamento en lugar de una melodía de trabajo. Los rumores sobre el terreno eran múltiples y escalofriantes. Nadie quería hablar de lo que sucedía allí, pero los susurros sobre espíritus que protegían ese lugar resonaban en las calles empedradas. «Dicen que aquí hubo sangre mala», le dijo un vecino al pasar, con miedo en la voz. Javier despidió esos cuentos como supersticiones, pero cada vez que el sol se ocultaba, un escalofrío le recorría la espalda. Los primeros días en la obra fueron rutinarios. Trabajaba con Miguel, su compañero más cercano, y juntos bromeaban mientras levantaban muros bajo la tenue luz de sus linternas. Pero esa tranquilidad se desvaneció una noche. Una sensación de inquietud lo abrazó cuando un fuerte estruendo resonó en el sitio, un sonido que no era de herramientas ni de la estructura en la que trabajaban. Cuando Javier miró a su alrededor, Miguel había desaparecido. La desesperación se apoderó de él mientras gritaba su nombre, pero solo recibió el eco en respuesta. «Javier, por favor, muda el foco, hay que seguir trabajando», le dijo un encargado, pero las miradas de sus compañeros estaban llenas de terror. La desaparición de Miguel la noche anterior fue el principio de un mal que se iba escurriendo entre ellos. Las horas pasaban y los rumores crecían. Otro trabajador desaparecido, y la tela de murmullos parecía envolver la construcción, como una maldición inquebrantable. Esa noche Javier no pudo dormir. Sintió la presión de los ojos de su hija en la oscuridad, como preguntándole si todo estaría bien. El miedo lo impulsó a regresar a los terrenos baldíos. Allí, el aire era denso y la oscuridad parecía tener vida propia. A medida que caminaba, un par de ojos amarillos lo observaban tras la maleza. La sensación de ser observado le hizo temblar. «¿Te atreves a entrar aquí?», parecía susurrar el viento, atravesando su mente golpeada por el terror. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Decidido a averiguar la verdad detrás de tanto misterio, recorrió el lugar con el corazón latiendo frenéticamente. Recordó las palabras de sus compañeros y el eco de sus gritos perdidos resonaron en su mente. Este sitio, lleno de sombras y secretos, lo estaba consumiendo. Al llegar a casa, vio a Sofía dormida, y sintió un sudor frío recorrer su cuerpo. La lucha no era solo por su vida, sino por proteger a la única luz que le quedaba. El reto era claro: podría escapar de la maldición que había despertado. La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras un grito distante rompía la calma de la noche. Javier no pudo conciliar el sueño. La imagen de su hija, tan inocente y desprotegida, lo atormentaba. Se levantó de la cama y miró por la ventana. La luna era un testigo silente de su angustia, iluminando el camino hacia aquel lugar maldito. Cualquier rastro de racionalidad se había desvanecido. La curiosidad y el terror lo empujaban a regresar. Sin pensarlo 2 veces, se vistió y salió a la noche. La brisa era fría, como un aliento helado que soplaba desde las profundidades de la oscuridad. El camino hacia el terreno baldío parecía más largo esta vez, cada paso resonaba con angustia. A su alrededor, el silencio era ensordecedor, interrumpido solamente por el crujir de las hojas secas. Javier se sentía observado, como si las sombras mismas lo siguieran hasta el lugar donde se habían perdido sus compañeros. Al llegar, la vista del terreno le causó un nudo en el estómago. La edificación incompleta parecía un monstruo devorador aguardando su próxima víctima. Se armó de valor, iluminando con su linterna cada rincón. La luz temblorosa reveló formas grotescas en los muros. Antiguos escritos quedaron al descubierto en el ladrillo descascarado,
advertencias en un lenguaje olvidado que le erizaron la piel. No entres, no pueden irse. Decía uno haciendo eco de sus propios pensamientos. De pronto un grito desgarrador resonó cerca, como el lamento de un alma perdida. Javier sintió que el corazón se le detenía. Corrió hacia el sonido, llamando a Miguel, a cualquier persona. Pero solo escuchó el eco de su propia voz, una burla cruel de la soledad. La ansiedad crecía, y un frío inquietante penetraba su ser. En un giro rápido, notó una sombra moverse entre los escombros. La linterna iluminó brevemente la figura, era un hombre, pero su rostro estaba cubierto de sombras. ¿Quién eres?, preguntó Javier con más coraje del que sentía. No mires. No debes mirar, gritó aquel hombre, su voz rasgada como el crujir de la madera vieja. Sal de aquí, ellos vienen por ti. Desconcertado, Javier sintió que los cimientos de su mundo se quebraban. ¿Quién? ¿Quién viene? La oscuridad parecía responder, formando figuras entre los ladrillos y el polvo. Ellos están hambrientos. No hay manera de escapar. Nos atraparon a todos. La voz del extraño se desvaneció en un susurro, y a Javier le pareció ver cómo se desmoronaba en la penumbra, como si nunca hubiera estado ahí. El pánico se apoderó de Javier. Esa revelación sobre la verdad del lugar lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Alguna fuerza oscura estaba jugando con ellos, y las advertencias eran serias. De repente un movimiento en el fondo del terreno llamó su atención. Era un grupo de sombras que se acercaban lentamente, formando una figura espantosa. La adrenalina corrió por sus venas mientras daba la vuelta para escapar, pero cuando lo hizo, un grito desgarrador bloqueó su camino. Era un lamento familiar. El alarido de su hija resonó en el aire. «Papá. Papá, ayúdame». Javier sintió que su corazón se detenía. La desesperación lo empujó hacia el sonido, pero la sombra oscura lo rodeaba, y las figuras comenzaron a moverse más rápido, como si supieran que estaba cerca. La única persona que amaba estaba en peligro, y su único instinto era protegerla. ¿Cómo podía enfrentarse a este horror? Las sombras se acercaron, sus formas difusas cada vez más definidas, y Javier supo que no había vuelta atrás. Tenía que descubrir qué entes malignos acechaban en la oscuridad y, si era posible, salvar a su hija. Era un camino de sangre y desesperación, y el eco de los gritos lo guiaba entre las sombras, como un cazador en el bosque, asediado por el horror de lo desconocido. Cada paso que daba era una trampa que lo hundía más en la perdición. Justo cuando creyó que todo estaba perdido, encontró una vieja construcción en el centro del terreno, su entrada resguardada por un hedor a muerte que casi lo derriba. La voz de Sofía sonaba más fuerte, llenando su alma de esperanza y miedo al mismo tiempo. Con la linterna temblándole en la mano, se adentró en la osadía. Y así Javier dio el paso final en su descenso a lo desconocido, preguntándose si encontraría a su hija, o si ella se convertiría en la próxima víctima de las leyendas que lo habían atormentado. ¿Qué lo aguardaba en la oscuridad de esa construcción? La puerta chirrió ominosamente al abrirse. Javier sintió el aliento helado de la oscuridad envolverlo, como si la construcción misma lo recibiera con brazos gélidos. Avanzó, sus pasos resonaban en el silencio sepulcral del lugar, cada sonido retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Las paredes estaban cubiertas de moho y escombros, pero entre las sombras de la linterna, vislumbró lo que parecía ser una escalera. La voz de Sofía seguía llamándolo, más intensa, más desesperada. «Papá». El eco se multiplicó como si las paredes estuvieran burlándose de él. Con una determinación renovada, subió los escalones crujientes. Cada peldaño parecía una prueba, como si la propia estructura intentara detenerlo, retenerlo bajo su manto de sufrimiento. La linterna iluminó un corredor. Las paredes estaban manchadas de algo oscuro, una especie de fango que al acercarse, Javier reconoció con horror: sangre. «No. No puede ser», murmuró para sí mismo, tambaleándose. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginar que aquella sangre podría haber pertenecido a su hija. Empezó a correr, los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos, casi ensordeciéndolo. Las puertas de los cuartos estaban entreabiertas, cada una un abismo de lo desconocido. La voz de Sofía resonaba con fuerza en uno de ellos. «Papá, aquí». Era un grito desesperado, cargado de un miedo que desgarraba el alma.
Sin pensarlo dos veces, Javier se lanzó hacia ella. El cuarto era oscuro y atestado. Un mueble antiguo cubierto de polvo y telarañas se alzaba en el centro. En la esquina, Javier vio los ojos de su hija resplandecer en la penumbra. Se lanzó hacia ella, pero antes de poder alcanzarla, una figura titilante emergió de la sombra, un rostro demacrado y espeluznante con una sonrisa macabra que dejó escapar un susurro. Ella es nuestra, no puedes llevártela. Javier se detuvo en seco. El aliento se le cortó. La figura parecía ser la manifestación de todos los miedos que podía haber imaginado. ¿Quién eres?, preguntó casi en un grito, sintiendo como el terror le invadía cada célula. La entidad avanzó y la linterna parpadeó, dejando caer la luz en fracciones de segundo, lo suficiente para ver el contorno de rostros más allá de la figura. Eran sombras de niños, sus ojos vacíos, sus cuerpos desvaneciéndose en la negrura. Ellos nunca se van, Javier. Aquí estamos eternamente atrapados y tú también puedes quedarte. Una ola de pánico lo invadió. Sofía, gritó extendiendo su mano hacia su hija. Pero el suelo tembló y la construcción, como si estuviera viva, empezó a crujir y resquebrajarse a su alrededor. Javier sintió el suelo abrirse y el eco de las risas, mezcladas con llantos y susurros, inundando sus oídos. Las sombras comenzaron a rodearlo cada vez más reales, acercándose con intenciones desconocidas. Mientras retrocedía, se dio cuenta de que esa forma espeluznante se acercaba a Sofía, que ahora lloraba con una tristeza contagiosa. «Papá. ¡Ayúdame!». Los gritos se intensificaron, vibraciones en la madera y el ladrillo teñían el aire de una mezcla de dolor y desesperación. Javier no sabía qué opción le quedaba, pero sabía que debía actuar rápido. «No puedes tenerla», se atrevió a gritar, pero su voz se ahogó en la marea de sonidos desgarradores. Entonces una idea aterradora lo golpeó, ¿y si esas almas perdidas, esos rostros escondidos, solo necesitaban un sacrificio? Una sombra de duda cruzó su mente. Podría ser él el que se convirtiera en una de esas figuras, en lugar de salvar a su hija. La construcción pareció responder a sus pensamientos. Las luces parpadeantes de la linterna mostraban ahora visiones de vidas perdidas, de aquellos que habían caído en la misma trampa. Javier comprendió que debía elegir. Pero la elección que tenía por delante podría sellar su destino y el de Sofía. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, atrapándolo, el último grito de su hija se ahogó en su pecho. «Papá. ¿Podrá Javier escapar de este oscuro destino, o quedará atrapado entre esas almas perdidas?». Las paredes respiraban y el tiempo se extendía, dejándole claro que algo antiguo y maligno había despertado. El próximo paso en su búsqueda lo llevaría hacia una decisión que lo marcaría para siempre. El frío intenso se adhirió a la piel de Javier mientras las sombras se cernían sobre él, presa fácil del terror que brotaba del interior de aquella casa en ruinas. La figura macabra continuaba acercándose, su risa se mezclaba con los ecos del llanto de Sofía. Cada paso que Javier retrocedía lo sumía en una angustia paralizante. Se sentía atrapado en un laberinto de desesperación, como si la misma casa lo estuviese engullendo. Sofía volvió a gritar, su voz ya desgastada, su corazón en un tamborileo frenético. Quería correr hacia ella, pero la presencia era como una niebla negra que lo mantenía en un estado de petrificación. Los ojos de su hija, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza inhumana, como si ella también estuviera atrapada en ese sufrimiento eterno. La figura se detuvo frente a Javier, lo miró con una sonrisa que feamente ampliaba sus rasgos. «¿No comprendes? Tu angustia es deliciosa. Debes quedarte». La oscura entidad comenzó a extender sus manos, llenas de oscuridad, listas para atrapar su alma en un abrazo mortal. La risa lo envolvió y en un giro de horror, los rostros de los niños comenzaron a aparecer alrededor de él, sus ojos vacíos centelleando en el abismo. Javier, sin pensar, dio un paso adelante. «No, tú no puedes», gritó en un último intento desgarrador. Algo en su voz resonó como un eco distante que parecía cortar la niebla. Las risas abruptamente se detuvieron. Los niños apuntaron a la figura, sus ojos vacíos pero llenos de una anhelante esperanza. «Libéranos», gritaron al unísono. Aprovechando esa distracción, Javier sentía como la fuerza que lo ataba lentamente se desvanecía. Sin pensarlo dos veces, giró y corrió hacia la esquina del cuarto, donde la línea de la luz parpadeante de la linterna se desvanecía.
Sofía le llamaba, su voz ahora se mezclaba con el eco de todos aquellos que habían sido atrapados. Papá, ayúdame. Javier se volvió hacia ella, se aferró al recuerdo de su risa, de sus abrazos cálidos, de las noches que pasaron juntos. Con cada paso se sentía más ligero, como si la desesperanza comenzara a romperse. La figura retrocedió furiosa, mientras una sombra de ira se dibujaba en su rostro. Nadie escapa de aquí. Nadie. Sofía, ven, exclamó extendiendo su mano. La pequeña avanzó titubeante, sus ojos aún bañados por la tristeza, pero había un atisbo de determinación en ellos. Un fuerte estruendo sacudió la casa. Javier sintió el suelo bajo sus pies estremecerse, el lamento de los muros resonaba como un grito desgarrador de advertencia. La figura se abalanzó hacia ellos, pero Javier no estaba dispuesto a dejarse vencer. Estamos juntos. No vamos a quedarnos. Vociferó, aún con el eco de los lamentos detrás de él. La linterna comenzó a titilar con más fuerza, cada parpadeo como una llama de esperanza en la oscuridad. Mientras las sombras se aproximaban, una idea desesperada cruzó por su mente. Tal vez, solo tal vez, el poder de esa luz podría romper el hechizo que mantenía a esos niños cautivos. Por todos los que han estado aquí, gritó, levantando la linterna al cielo, como si implorara a las almas que la habían acompañado a manifestarse. La luz pura iluminó la habitación, dispersando brevemente la oscuridad. La figura, ahora afectada, pareció tambalearse, como si se tambalease frente a una corriente de viento que la empujaba. Entonces, en un instante fugaz, vio a Sofía levantando la mirada, temerosa pero esperanzada. Sigue, papá. Y con esa afirmación, Javier se sintió renacer, como un hombre que había estado al borde de caer en el abismo pero ahora decidía luchar. Los gritos se convirtieron en susurros, y las sombras parecieron dudar. El pasado no nos atrapará más. Javier gritó deslizando la linterna hacia la figura espectral. La luz lo envolvió todo en una claridad que iluminó incluso los rincones más oscuros de la casa. Y entonces ocurrió algo inesperado, un grito desgarrador surgió de la figura, resonando con el eco de muchas voces. No. Esto no puede ser, él. Horror se apoderó de ella, mientras comenzaba a desvanecerse en un polvo negro que se esparcía como si nunca hubiera existido. Pero antes de que pudieran abrazarse, una grieta en el suelo se abrió, un abismo que parecía atraer todo a su interior. Javier, gritó Sofía con desesperación, sus ojos llenos de pavor mientras el terreno temblaba. La construcción se desmoronaba. Con un último esfuerzo, Javier se lanzó hacia ella, pero la fuerza de gravedad lo arrastraba a un destino incierto. Mientras se inclinaba, sus manos se encontraron. Nunca te soltaré, dijo, reforzando el vínculo de la esperanza en medio del terror. Pero podría realmente salvar a su hija y escapar del terror que había despertado. La luz se extendía, pero el oscuro abismo los llamaba. La casa ahora solo era un eco de lo que había sido, pero el destino de Javier y Sofía estaba a punto de reescribirse. La siguiente decisión los llevaría al borde, un paso que determinaría su supervivencia o condenación. Las manos de Javier y Sofía se aferraban con desesperación mientras sentían que el abismo las atraía a su oscuro centro. El frío de la casa se infiltraba en sus huesos, ajeno al calor del amor que intentaban compartir. Sujétate fuerte, gritó Javier, luchando por mantener el equilibrio, aún con la grieta temiendo tragarlos. El suelo seguía quebrándose a su alrededor, pero la luz de la linterna parecía tener un poder inusual, como si estuviese protegiéndolos de las fauces del horror que se alzaban. Mientras tanto, la figura espectral se desvanecía en el aire, pero no sin dejar eco de su risa escalofriante. Siempre habrá un precio, Javier. Susurró antes de desaparecer, la risa retumbando en las paredes. ¿Qué significa eso? Sofía preguntó, sus ojos llenos de confusión y miedo. Javier, atrapado entre la luz y la oscuridad, no sabía cómo responder. Con un último empuje, Javier se dejó caer, arrastrando a Sofía hacia adelante, justo cuando una explosión de ladrillos y polvo sacudió la habitación. La linterna iluminó el aire polvoriento, enfrentando las sombras que intentaban apoderarse de ellos. Mientras corrían, Javier vio visiones fugaces de los rostros de otros niños perdidos, los mismos que habrían llamado, suplicando por ayuda. Papá. ¿Por qué esos niños están aquí? Su voz temblaba y Javier sintió el peso del horror de la verdad golpeando su corazón. Estamos aquí para liberarlos, Sofía.
Pero primero tenemos que salir de aquí, contestó, la urgencia sellando su voz. Las paredes a su alrededor crujían y una tensión palpable llenaba el aire. Cada rincón de la casa parecía estar al borde de colapsar. Mientras avanzaban, descubrieron una puerta al final del corredor, cubierta de sombras que danzaban en la luz del farol. Javier sintió un impulso irrefrenable de abrirla, como si tras ella se ocultara tanto la salvación como el horror. Sofía, al darse cuenta de su intención, le tomó del brazo. ¿Estás seguro? No sé si debemos hacerlo. Él dudó por un segundo, pero la voz de los niños resonaba en su mente, un eco de desesperación que lo empujaba hacia adelante. No podemos rendirnos, Sofía. Ellos nos necesitan. Con un fuerte empujón, Javier abrió la puerta. Lo que encontró fue inesperado. Una sala oscura, más inmensa de lo que habían imaginado, llenándose lentamente con figuras sombrías que emergían desde el fondo. Siluetas apenas visibles, con ojos que brillaban como carbones ardientes. El ambiente era palpable, denso, como si las almas atrapadas estuvieran allí, esperando la más mínima oportunidad para escapar. Bienvenidos a su prisión eterna, una voz profunda resonó en la sala. La figura de la entidad regresó, esta vez más grande y más aterradora. Han sido demasiado valientes, y eso tiene su precio. Javier retrocedió, sintiendo que el aire se hacía más denso. No más. Vamos, Sofía, tenemos que avanzar. Mientras se movían, la sala se comenzaba a cerrar sobre ellos, y las sombras se alzaban como serpientes estremeciéndose. Su voz tembló al afrontar lo inevitable. La entidad era más astuta de lo que había imaginado. Javier comprendió de repente que no solo se enfrentaban a su propia supervivencia, sino también a una elección que podría sellar los destinos de aquellos niños. ¿Estás dispuesto a arriesgar no solo tu vida, sino la de tu hija por los demás?, preguntó la sombra, su mirada oscura perforando el alma de Javier. Sí, respondió determinada la voz del padre. Es su turno de ser libres. Con cada palabra, las sombras parecían agazaparse, las siluetas retorciéndose, cada movimiento un intento de abarcar a Javier y Sofía. La entidad se acercaba lentamente, su risa resonando como un eco de locura. Entonces prepárense para cumplir su destino. El corazón de Javier latía con fuerza, sintiendo que el tiempo se acababa. En ese momento una revelación escalofriante lo golpeó. Las palabras de la sombra resonaban con un eco de verdad que no podía ignorar. ¿Por qué no podemos liberar a todos si tu dolor me alimenta? La linterna palpitaba en sus manos, su luz parpadeando agonizando mientras su dueño formulaba una resolución. Pero justo cuando su decisión estaba casi lista, un grito lejano interrumpió la tensión. Era un grito de anhelo que echaba llamas de terror espeluznantes. Javier, reafirmado por el poder de su amor hacia Sofía, supo que enfrentarse a la entidad era el único camino. Tienen que pelear, gritó a las almas atrapadas a su alrededor. Pero ¿qué poder podía tener un hombre contra esa oscura manipulación? Antes de que pudiera hacer un movimiento, Javier sintió un tirón en su pecho, como si las sombras estuvieran intentando dividirlos. No, gritó. La luz comenzó a apagarse, y el abismo rugía ansioso. ¿Qué decisión tomaría Javier cuando el horror se mostrara en su forma más pura? Lo inevitable estaba cerca, y el misterioso destino de Sofía y Javier dependía de una elección. La oscuridad se aproximaba, y con cada latido, el terror anidaba más hondo. Las sombras comenzaron a girar alrededor de Javier y Sofía, atrapándolos en una tornado de desesperanza y horror. La voz de la entidad, profunda y resonante, se convertía en un canto de sirena que rozaba su mente. ¿Ves la oscuridad que te rodea? Cada decisión que tomas tiene un costo, una vida. Con la linterna cada vez más tenue, Javier sintió el frío de la desesperación calar hasta los huesos. La figura amenazante se acercaba, su forma se contorsionaba en un juego macabro de luces y sombras. No podemos quedarnos aquí, dijo, sintiendo que el espacio se cerraba a su alrededor. Sofía temblaba a su lado, su respiración era un eco de su propio pánico. Papá, no quiero que nos pase nada, suplicó ella, su voz retumbando con ecos de otros tiempos. En ese instante la sala pareció vibrar con los lamentos de los niños perdidos, resonando en las paredes como un mantra angustioso. Javier se dio cuenta de que no podían luchar solos. Algo más debía pasar para que se liberaran. Escuchen, gritó, tratando de hacerse oír por las almas atrapadas. Si luchamos juntos podemos vencer.
No están solos. La oscuridad pareció absorber su voz, silenciando cualquier rastro de esperanza. Las sombras se alzaban, obligando a las siluetas a retroceder. Sin embargo, el resplandor de la linterna luchaba desafiadoramente, pulsando en un ritmo agonizado, como el latido de un corazón en riesgo de colapsar. «Suéltame», gritó Sofía al sentir una sombra aferrarse a ella, intentando alejarla de su padre. «No. No me dejes», vibró su voz como una ola rompiendo en la orilla. Javier alargó la mano para atraparla, pero una sombra oscura se interpuso, drifando entre ellos como una niebla tenebrosa. Desesperado, Javier lanzó la linterna hacia las figuras espectrales. La luz estalló en un resplandor que temporariamente iluminó la habitación. Las sombras chillaron, retrocediendo un momento. Eso es lo que quieren. Tienen miedo de la luz, murmuró. Podemos hacerlo, Sofía, gritó, levantando la voz con fervor, una chispa de determinación renacía en su pecho. Las almas atrapadas parecían resistir, como si aún guardaran esperanzas muertas, esperando algo que nunca llegaba. Sufrimos, pero hay vida en nuestro dolor. Nosotros somos quienes les darán fuerza. Las figuras comenzaron a moverse, sus ojos todavía brillando con un fuego inextinguible. Javier veía ahora como algunos niños se acercaban a ellos, como si entendieran cada palabra que decía. Vamos. Recordad quiénes son. Pero la entidad no se detuvo. Una mano extendida de sombra se convirtió en una masa negra que fue dando forma a un rostro distorsionado, lleno de desesperación y enfado. ¿Por qué luchar contra lo inevitable? Ustedes son un sacrificio más. La voz, ahora cargada de desdén, resonaba como un trueno en la sala. A medida que las sombras se alzaban, Javier sintió un dolor punzante en su pecho, como si el precio de sus decisiones comenzara a cobrar vida. No puedo perder a mi hija, pensó, su mente en un torbellino de acciones. La lucha era más que física, era una batalla por el alma. Las risas de la entidad se retorcieron con cada palabra que intercambiaban. Con su espíritu amenazado, Javier notó que la linterna palpitaba, como si respondiera a su angustia. Al acercar su mano hacia el fulgor que parecía ser su salvación, Javier sintió que los gritos de los niños resonaban a su alrededor, creando un coro de voces que lo empujaban a la acción. ¿Y si tu miedo se convierte en la fuerza que nos libera? Sin aclarar sus pensamientos, levantó la linterna con ambas manos, desafiando la oscuridad con toda su fuerza. Este es nuestro momento. El amor puede vencer esta oscuridad. Pero justo cuando la luz se intensificaba, una explosión de risas retumbó en la sala, resonando como si todo crujiera. El piso tembló y el aire se volvió más denso, dificultando cada respiración. La entidad se abalanzó sobre ellos, una sombra voraz que parecía haber aprendido de su desesperación. Decide ahora, Javier. Retumbó la voz, amenazante. ¿Vale más la vida de tu hija que la de los demás? Escoge. La decisión se arrastraba en su mente, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Al frente, las almas perdidas miraban con anhelo, mientras que su propia realidad se fraguaba en un mismo instante. La angustia era devastadora. Sofía, gritó, el eco de su voz resonando como un susurro. La luz se fue apagando lentamente. Nosotros lucharemos. Pero en ese preciso momento un grito desgarrador estalló, cortando la tensión del aire. Algo se rompió detrás de ellos, y a través de la murmurante oscuridad, una nueva figura se hizo presente, una sombra aún más siniestra. ¿Era un aliado o un nuevo enemigo? El horror de la situación seguía creciendo, y la única certeza era que el destino de Javier y Sofía pendía de un hilo. ¿Sería suficiente su lucha, o el sacrificio se convertiría en su condena? Las sombras se cernían, y el verdadero terror aún estaba por ser revelado. La figura oscura que había surgido detrás de ellos parecía absorber toda la luz del lugar. Javier sintió que su corazón se encogía. Tenía la sensación de que el aire a su alrededor se había vuelto más pesado, casi palpable. La luz de la linterna se desvanecía, mientras sombras danzantes se retorcían ansiosas, como serpientes listas para el ataque. ¿Quién eres?, preguntó Javier con voz temblorosa, su mirada fija en aquella entidad siniestra. A medida que la forma se fue definiendo, Javier se dio cuenta de que no era un ser humano, sino una amalgama de rostros angustiosos y sombras que parecían suplicar por liberación.
Soy lo que queda de aquellos que tomaron decisiones equivocadas, resonó la voz, masculina y opresiva. Soy su condena y su salvación. Pero tú te enfrentas a una elección implícita. Vas a arriesgarlo todo por tu hija. Sofía, asustada, se apretó más contra la pierna de su padre, mientras las almas atrapadas a su alrededor comenzaban a gritar en un coro desgarrador. No tienes por qué hacer esto. No tienes por qué elegir, decían, mientras cada palabra parecía amplificar su angustia y desesperación. Basta. Gritó Javier con toda la fuerza que le quedaba. No voy a dejar que ningún otro niño sufra como ustedes. Sofía, ven aquí. Los ojos de su hija se llenaron de lágrimas, pero asintió, apretando la mano de su padre con fuerza, aferrándose a él como un salvavidas en una tormenta. La entidad, enojada por su desafío, se desvaneció momentáneamente en una vorágine de risas y llantos discordantes. El sonido reverberó en las paredes, creando ecos que parecían rebotar en las entrañas del lugar. Lo que intentes no tiene futuro. Esta es tu última oportunidad, Javier, murmuró, dolida. La luz no te salvará. El sacrificio tiene un precio. De repente la linterna comenzó a parpadear, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrar vida propia. Las figuras etéreas rodearon a Javier y Sofía, mirándolos con ojos llenos de desesperanza y rencor. Cada sombra parecía contar una historia de traiciones, de decisiones fatídicas, y la pesadez de la culpa se tornaba insoportable. Sus miedos se están transformando en tus cadenas, susurró la entidad, acercándose más. Cada lágrima, cada grito, cada pérdida, es un pez que alimenta a este abismo. Casi paralizado por el terror, Javier sintió una ola de pesar. Sabía que debía actuar, que el tiempo se les agotaba. Con el sudor empapando su frente y las sombras amenazadoras acercándose lentamente, exclamó: si este lugar alimenta la desesperación, entonces lo cambiaré. Luz. Que la luz sea mi arma. En un momento inspirado, levantó la linterna por encima de su cabeza, gritando con toda su fuerza. Mi amor por Sofía es más fuerte que cualquier oscuridad. Las almas atrapadas lo miraron con una chispa de esperanza, como si escuchar sus palabras significara quizás una oportunidad de liberarse. La linterna estalló en una luz deslumbrante, empujando las sombras hacia atrás, incluso las más temibles. Pero la entidad se rió, burlona. La luz podía ser un refugio, pero también el camino hacia el final. No olvides, cada elección tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Retumbó la voz, mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Javier sintió que la habitación temblaba, y el miedo lo invadía, pero no podía ceder. La oscuridad misma parecía buscar el débito de su sacrificio. Sofía, a su lado, giró su rostro hacia él, y en sus ojos vio la mezcla de reconocimiento y miedo. Papá, por favor, imploró, mientras una sombra tendía su mano hacia ella fielmente. Entonces, en un giro brusco, la luz de la linterna se apagó bruscamente. El oscuro silencio se consumía, y las risas de la entidad resonaban con una fuerza aterradora en la penumbra. Alrededor de ellos, las sombras comenzaron a acercarse de nuevo, formando un torbellino de desesperación. Todavía no ha terminado, Javier, susurró la entidad. Tu decisión acaba de comenzar. La presión de la incertidumbre se hacía insoportable. ¿Podría el amor realmente vencer a la oscuridad? La siguiente revelación estaba al caer. Pero Javier debía decidir antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y si el verdadero sacrificio solo estaba comenzando? El silencio se volvió ensordecedor. Javier y Sofía, atrapados en la penumbra, podían sentir cómo la oscuridad se multiplicaba a su alrededor, como si tentáculos invisibles trataran de arrastrarlos hacia un abismo. El eco de las risas se desvaneció, pero los murmullos agonizantes de las almas atrapadas persistían, convirtiéndose en un canto de desesperación que arañaba sus corazones. Javier buscó la linterna, su única esperanza, pero el miedo nublaba su mente. ¿Qué hice?, pensó, sintiendo el terror aplastante que se hinchaba como una tormenta en su pecho. Sofía estaba tan cerca, su fragilidad lo aterraba. Decidió cerrar los ojos un momento, intentando silenciar el caos dentro de él. En esa fracción de tiempo, recordó las historias que le contaba a Sofía para asustarla. Leyendas de lugares oscuros, donde los vivos eran devorados por lo que había quedado. ¿Acaso este era uno de esos lugares? Era un cuento de terror que había tomado vida.
Papá, susurros suaves arrugaron el rostro de Sofía. ¿Qué más puede pasar? Sus ojos brillaban con miedo y confianza a la vez, como si entendiera que eran la única luz en medio de la tormenta. Javier buscó su mano, aferrándose a ella como si fuera un salvavidas en mar abierto. Voy a encontrar una forma de salir de aquí, Sofía. Prometido. Sin embargo, no podía dejar de pensar que su promesa lo llevaba hacia un camino oscuro. La voz de la entidad resonó nuevamente, casi burlona. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por su salvación, Javier? La habitación volvió a vibrar, esta vez más intensamente, y el suelo se desgastaba bajo el peso de una verdad aterradora. Javier podía sentir que cada sombra se alimentaba de su miedo, pero también de la esperanza de su hija. No puedo dejar que esto la alcance, se dijo a sí mismo mientras se esforzaba por mantener su voz firme. No puedo dejar que se convierta en otra historia más de sufrimiento. Entonces, como si hubiera despertado de un trance, recordó una antigua leyenda que había escuchado en su niñez, sobre un sacrificio que no era físico, sino emocional, donde la renuncia al miedo podía liberar a las almas atrapadas. En una ola de desesperación, se dejó llevar por la idea. Eres solo un eco de su tristeza, gritó Javier, su voz resonando con una determinación inesperada. Tu poder se nutre de la desesperanza, y yo me niego a darte más. Los murmullos de las almas comenzaron a mezclarse, formando un coro menos discordante, como si su grito hubiera resonado con alguna esperanza. La sombra principal lanzó un grito de furia. Pagarás por esto. Las miradas de las almas se tornaron más intensas, y un frío helado recorrió la sala, mientras se empezaban a vislumbrar visiones de sufrimiento, malas decisiones, traiciones, llantos de niños perdidos. ¿Vas a darles voz en lugar de permitir que su dolor te consuma?, preguntó la entidad, casi complacida. Los ojos de Javier se agrandaron, comprendiendo que su sufrimiento no eran solo sombras del pasado, sino advertencias vivas. No cederé. Mis miedos no serán mi condena. Repentinamente la linterna dejó escapar un destello tenue y Sofía, asustada, miró a su padre. «Papá, ¿qué hacemos?» Un instante de vulnerabilidad fugaz pasó entre ellos, pero la luz parecía alinearse con la determinación que brotaba en el pecho de Javier. La entidad se balanceó hacia ellos, y la desesperación aumentó. Javier, la voz resonó, llena de eco. Aléjate de ella, sus lágrimas te hundirán. Con cada palabra, la oscuridad creció, sombras colisionaron y gritos rasgaron el aire. Javier sintió el sudor frío correr por su espalda. La luz no se apaga. Nuestro amor es más fuerte que cualquier horror. Con cada palabra que pronunciaba, comenzó a recordar lo esencial de su vida, cómo había enfrentado el pasado y había elegido a su hija. A su lado, Sofía levantó la linterna, y una chispa comenzó a resplandecer en la oscuridad. Dimensiones de luces y sombras parecían bailarle, y al mirar a Sofía, se dio cuenta de que su fuerza se entrelazaba con la suya. ¿Qué pasará ahora?, preguntó mientras la entidad comenzaba a moverse hacia ellos, furiosa. Esto no ha terminado, Javier. De repente una sombra voraz avanzó, dispuesta a devorarlo todo, y justo en ese momento su corazón se detuvo. La elección definitiva estaba frente a él, podría salvar a su hija sin perderse en el proceso. La sombra se abalanzó y justo antes de que todo se oscureciera, Javier sintió un latido profundo, un eco, una puerta entre las sombras que se abría lentamente. El sacrificio no había terminado y lo que estaba por venir podría ser aún más tenebroso de lo que nunca imaginó. El estruendo de la sombra se sintió como un huracán. Javier y Sofía se encontraron en el centro de un torbellino de oscuridad, donde los murmullos se transformaron en gritos desgarradores que resonaban en sus tímpanos. La habitación giraba, y el aire se tornó denso y frío, como si 1000 manos invisibles lo empujaran hacia abajo. «Papá», gritó Sofía, su voz aguda atravesando el caos. Javier, sintiendo que el corazón le latía desbocado, se aferró más fuerte a su mano. Entonces, en medio de aquel torbellino, algo dentro de él despertó. La idea del sacrificio emocional se convirtió en una llama que iluminaba su mente. Era momento de actuar. «No estoy aquí para alimentar tus sombras», vociferó Javier, levantando la linterna hacia la entidad. La luz temblorosa pareció hacer dudar a la oscuridad, pero la forma amorfa no se detendría tan fácilmente. Con un rugido que sacudió los cimientos de la sala, la sombra comenzó a desdibujarse, como si su propia esencia estuviera en peligro. De repente todo se detuvo.
Todo quedó en un inquietante silencio, como si el mundo estuviese conteniendo el aliento. Pero ese silencio era engañoso. Las sombras comenzaron a reconfigurarse, revelando visiones de un pasado distante. Javier vio a su madre llorando por algo que nunca entendió, y su padre, perdido en un laberinto de ruinas. Eran imágenes que hablaban de traiciones y decisiones que pesaban como piedras en su corazón. «Son tus miedos, Javier», susurró la entidad, su voz profunda y envolvente, los ecos de todas las renuncias que has hecho. ¿Vas a dejar que se conviertan en una carga para ella? Sofía apretó la mano de su padre, comprendiendo que su fortaleza era su única defensa. «No. No me arrastrarás. No tienes poder sobre nosotros», exclamó, y la luz de la linterna vibró en respuesta a su desafío. Javier sintió un calor recorrer su cuerpo, había un poder inquebrantable en su amor. La entidad se retorció enfurecida, y las visiones se tornaron crudas, mostrando a Javier momentos de su vida donde la duda y el miedo lo habían paralizado. Vio la angustia de perder a su familia y cómo había dejado que el dolor lo consumiese. ¿Acaso podría liberarse de todo eso? Desesperado, dejó que su voluntad fluyera dentro de él, buscando el coraje necesario. «No daño a mi hija», murmuró, e instantáneamente la intensidad de la linterna creció, iluminando todo a su alrededor. «No». La sombra se encogió, evidente en su dolor. «Deja que se apoderen de ti. Es más fácil». Fue entonces cuando un susurro dentro de Javier se activó. «No tengo miedo. Si se trata de salvar a mi hija, entonces que venga lo que tenga que venir. Estoy listo». Las sombras se movieron como serpientes, intentando envolverlo. Javier sintió el terror, pero en lugar de dejarse consumir, cerró los ojos una vez más y dejó que sus recuerdos fluyeran, las risas de Sofía, las primeras palabras que ella había pronunciado, el amor indescriptible que lo unía a ella. «Tú no eres más que una ilusión», gritó, y ahí fue cuando el eco de su voz reverberó. La luz brilló intensamente y el eco recogió el dolor de todas las almas atrapadas a su alrededor. Todo se iluminó como si un nuevo día rompiera en aquel lugar atormentado. Pero en ese momento de claridad, se dio cuenta de algo cruel: la oscuridad aún no había sido vencida. «Todo esto es solo el comienzo», dijo la entidad, su tono ahora más oscuro, más amenazante. «Tu sacrificio costará más de lo que imaginas». Sin tiempo para reflexionar, Javier sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba y lo arrastraba hacia una nueva vorágine. La linterna parpadeó, las visiones cambiaron y entonces, Javier se dio cuenta de que quizás no estaban solos. Detrás de las sombras, figuras entraban en escena, cada una parecida a un fragmento de su vida, un recuerdo explosivo de dolor inminente. Con la oscuridad tragándose cada destello de luz, Javier comprendió que la habitación no solo estaba llena de sombras, sino de almas que necesitaban ser salvadas, incluidas las suyas. ¿Tendría el suficiente coraje para enfrentar lo que estaba por venir, o se convertiría en otra víctima más? La linterna parpadeó una vez más, antes de apagarse por completo. La oscuridad se cerró sobre Javier y Sofía como un manto pesado. Sin su linterna, el vacío parecía devorarlo todo. Los gritos y susurros de almas atormentadas resonaban en sus oídos, y la presión del miedo oprimía su pecho. Pero en medio del terror, algo en Javier ardía con determinación. «No, esto no puede ser el final», pensó, aferrándose a la mano de Sofía. Entonces, un momento de claridad los iluminó. La certeza de que su amor y conexión eran más poderosos que cualquier sombra que intentara separarlos. «Estamos juntos en esto, Sofía», exclamó, sintiendo que la fuerza de esas palabras podía rasgar el manto de la oscuridad. «Siempre, papá», respondió Sofía con firmeza, su voz resonando en el torbellino de angustia. Javier respiró hondo, sintiendo que el calor de su hija se convertía en un faro en la penumbra. Entonces una idea revolucionaria se instaló en su mente: su amor podía ser una luz más brillante que la linterna. «Recuerda todos esos momentos felices que compartimos», le dijo a Sofía. «Cuando jugábamos en el parque, cuando reíamos juntos o cuando cocinábamos galletas en casa. Esas memorias son más fuertes que cualquier oscuridad». Mientras hablaba, sintió como la calidez de esos recuerdos empezaba a chisporrotear a su alrededor, como si las emociones fueran una chispa encendida en la noche. Con cada evocación de amor, los ecos de alegría se unieron para formar un resplandor que empezó a disipar la oscuridad. Las sombras a su alrededor comenzaron a tambalearse, sorprendidas por la luz que emanaba de su conexión.
La figura siniestra se transformó, claramente herida por la fuerza del vínculo que mostraban. No. No pueden deshacerse de mí tan fácilmente, rugió la entidad, su rostro grotesco distorsionado por el furor. Pero Javier comprendía que estaban haciendo algo grande. Nadie debe estar atrapado por tu desesperación, gritó, su voz resonando con poder. Con cada palabra que se pronunciaba desde el fondo de su corazón, el calor del amor se expandía. Esta es nuestra elección, porque no solo luchamos por nosotros. Luchamos por todos los que están aquí atrapados. La conexión emocional se hizo palpable, llenando el espacio vacío como un viento poderoso que barría la frialdad de la sombra. Entonces lo inusual sucedió, las almas atrapadas comenzaron a replicar el impulso de Javier y Sofía. Un coro de voces resonó, también alimentado por la esperanza que antes había sido sofocada. Los ecos de las memorias, las risas, los abrazos y los buenos momentos, se entrelazaron en una sinfonía de luz. Las sombras que antes dominaban la habitación empezaron a desenredarse, retrocediendo ante la fuerza del amor. «Libérense», exclamó un niño del fondo, una de las almas perdidas, su fragor al hacerse escuchar era electrizante. Así como una chispa puede prender la leña seca, su grito encendió la determinación de todos los presentes. Con la comunidad de esperanzas unificadas, la sala se iluminó y se inundó de un resplandor intensamente brillante. El miedo y el dolor comenzaron a desvanecerse, como un mal sueño que se disuelve al despertar. ¿Puedes ver lo que ocurre?, preguntó la entidad, tratando de recuperar su poder. Pero su grito se tornó en angustia. «Esto no puede ser». Javier y Sofía avanzaron juntos, sus manos entrelazadas, empujando hacia adelante como un faro de luz imparable. «No tenemos miedo». «No más», sentenciaron al unísono, una afirmación que despojó a la oscuridad de su dominio. La figura de la sombra fue retrocediendo, y sus contornos comenzaron a desvanecerse a medida que las almas perdidas se unieron a la luz. Un torrente de energía iluminó el espacio, empujando todo hacia afuera y dejando la opresión del sufrimiento atrás. Con un último grito agónico, la entidad fue consumida por la luz. «No. Esto no es el fin», su alarido resonó y se extinguió en un retumbar sordo, mientras la atmósfera se despejaba y las sombras se disolvían. Finalmente la sala se calmó. La claridad envolvió a Javier y Sofía, y el abismo de incertidumbre se había transformado en un espacio donde la esperanza reinaba sin temor. Todos los niños perdidos se hicieron visibles, sus ojos brillantes observando a Javier y Sofía con un agradecimiento que no necesitaba palabras. «Gracias. Ahora somos libres», pronunciaron en un susurro casi reverente. Y en ese instante Javier comprendió que no solo había salvado a su hija, sino que con su amor se había convertido en una luz que liberó a muchos. Mientras la figura de la entidad se desvanecía por completo, Javier y Sofía se miraron, y en sus ojos se reflejó no solo la alegría, sino el profundo respeto por lo que habían logrado juntos. Sofía sonrió con ese brillo infantil que llenaba de vida, y él se sintió orgulloso de ser su padre. «Vamos a casa», dijo, y mientras daban el paso hacia ese futuro lleno de posibilidades, supieron que juntos podían enfrentar cualquier oscuridad. Y así la construcción, una vez siniestra, ahora se convertía en un hogar de recuerdos, un lugar donde nunca más reinaría el miedo. Su historia no era solo una lucha contra las sombras, sino un testimonio de amor y unidad que salvaría a todos aquellos que habían visto la oscuridad alguna vez. Fin. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen este relato. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.